Para seguir desarrollando el tema, vamos a analizar el desarrollo del bloque socialista, que se va a desarrollar principalmente entre 1949 y 1968, donde va a haber un hito que de cierta forma va a constituir una interrupción al desarrollo del bloque socialista. El primer aspecto va a ser el Pacto de Varsovia en 1955, en el cual múltiples países se van a afiliar voluntariamente, algunos, otros no tan voluntariamente, porque son zonas de influencia de la Unión Soviética, pero generalmente los países del este y algunos países bálticos, ya que se encuentran en esta zona. Junto con la división de Alemania, ya en la República Federal Alemana y la República Democrática Alemana, se va a constituir imaginariamente la llamada cortina de hierro, o también denominada el telón de acero, que es un telón, es una metáfora para decir cómo se divide el mundo en dos ideologías o dos zonas de influencia, evidentemente con excepciones como el caso de Cuba o Japón comentado anteriormente. Este desarrollo dura hasta 1968, ya que en 1968 sucede la primavera de Praga, que es la capital de Checoslovaquia. En este proceso se intentó liberar política y socialmente Checoslovaquia del dominio soviético, principalmente porque no estaban de acuerdo con las políticas totalitaristas y antidemocráticas de este país, de la Unión Soviética. Se le llama primavera porque la duración de esta rebelión, por así decirlo, dura solamente un tiempo determinado, que es del 5 de enero al 20 de agosto de 1968, y que va a ser culminado o finalizado por la invasión de países satélites de la Unión Soviética o pertenecientes del Pacto de Varsovia y de la Unión Soviética, que van a llegar con tanques a repeler esta rebelión. Muy bien. En cuanto al desarrollo del sistema capitalista, nos vamos a detener en el Plan Marshall, que se va a constituir por el secretario de Estado de Estados Unidos en 1948, George Marshall. Y este Plan Marshall es un programa de reconstrucción europeo. ¿Por qué de reconstrucción? Recordemos que la Segunda Guerra Mundial se desarrolló principalmente en Europa Central. Y los países o las ciudades quedan destruidas por el efecto de los diferentes armamentos aplicados en esta zona. Estados Unidos crea este programa con los siguientes objetivos. Primero, evitar que existieran crisis económicas en Europa, principalmente porque estos eran compradores de los productos de Estados Unidos, ¿ya? Por ende, esta cooperación económica iba a provocar que Europa se recuperara más fácilmente sus economías y pudieran seguir estableciendo relaciones comerciales con Estados Unidos. Y Estados Unidos se transforma en acreedor de Europa, lo que lo posiciona con una fuerza bastante prominente, por ende va a cumplir otros objetivos, que este es el segundo objetivo. Ya dijimos que el primero era impedir crisis económica, el segundo es mantener o incentivar regímenes democráticos, y el principal evidentemente, pero no tan explícito, que es evitar la expansión del comunismo, ya, de Europa del Este o de Euroasia hacia Occidente. Se señala que entre un periodo entre 1948 y 1952 se van a invertir en Europa cerca de 13.000 millones de dólares. Esto fue en Europa, pero en América Latina también tienen su propio plan Marshall, pero este se llama Alianza por el Progreso. La Alianza por el Progreso fue creada por el presidente
John F. Kennedy en 1961 y es un programa de ayuda económica, política y social de Estados Unidos a América Latina, en el cual en teoría se van a invertir más de 20.000 millones de dólares en el desarrollo de políticas económicas y sociales en América Latina. El objetivo principal, evidentemente, era brindar mayor acceso educacional a vivienda, tratar de controlar la inflación que había en América Latina, estabilizar los precios e incrementar las reformas agrarias. De hecho, durante el gobierno de Jorge Alessandri Rodríguez, más o menos en 1962, se va a intentar hacer una reforma agraria que después se va a consolidar en los gobiernos de Frei Montalva y Salvador Allende. Y esta iniciativa, de cierta forma, va a ser iniciada por Estados Unidos. Pero esta ayuda, o esta declaración explícita de ayuda, va a tener un objetivo implícito, que es que no se expanda el comunismo en América Latina o que no pase una segunda revolución cubana en la cual estuvo inmerso John F. Kennedy. Hay diferentes características de la expansión capitalista. Por ejemplo, una vez que ya hay una recuperación económica, van a haber múltiples polos comerciales, lo que va a incrementar un poco el comercio. Además, la guerra por sí mismo trae un avance tecnológico tremendo. Pensemos que también se va a dar la carrera armamentística, la carrera espacial, en el cual el desarrollo tecnológico va a revestir especial importancia. También va a haber un proceso de industrialización internacional, por ende muchos productos en los cuales países que son más industrializados como Estados Unidos o Gran Bretaña van a sacar bastante ventaja, ¿ya? Una revolución tecnológica que viene de la mano del predominio tecnológico y la industrialización. Lo interesante lo va a constituir el surgimiento de nuevos polos de industrialización, como va a ser Japón. Japón, que va a tener una rápida recuperación económica bajo la intervención de Estados Unidos post Segunda Guerra Mundial, y que después se va a transformar en una potencia mundial hasta el día de hoy. Muy bien. En este slide podemos ver cuál es el enfrentamiento entre el capitalismo y el socialismo. Les debo recordar que en clases definimos lo que es capitalismo y lo que es socialismo y descompusimos el concepto para poder analizarlo. Si faltaste esa clase, te recomiendo que te consigas el cuaderno de tus compañeros. Sin embargo, vamos a dar algunas luces para comparar al capitalismo con el socialismo. El capitalismo tiene como eje principal la propiedad privada sobre las cosas y sobre los derechos. En cambio, en el sistema socialista, la propiedad es pública. Pero en este caso, al decir pública, es del Estado. Entonces, por ejemplo, no se convive con la propiedad privada, es decir, no tienes tu tierra, la tierra es del Estado, cultivas para el Estado y después el Estado distribuye los recursos. El sistema capitalista también tiene como eje la competencia internacional, en la cual la determinación de precios está determinada por el mercado y evidentemente es contrario a los monopolios comerciales. A diferencia en los estados de planificación económica, como el socialista, en el cual el monopolio comercial generalmente está a cargo del Estado. Sin embargo, hay un principio de solidaridad. Por ejemplo, hay precios protegidos y hay programas de subvención a servicios básicos, como por ejemplo los programas de petróleo por alimentos, en el cual el Estado soviético va a adquirir alimentos a través de la venta del petróleo. El mercado es el eje del sistema liberal, ya lo comenté en un slide anterior. Eso significa que ¿quién determina los precios? La ley de oferta y demanda. Generalmente la regla general señala que a mayor oferta
a mayor oferta, la demanda puede variar, ¿ya? Y el precio, por regla general, tiende a bajar. A diferencia, si hay una oferta menor y hay una mayor demanda, lo más probable es que los precios suban. Pero en realidad la ley de oferta y demanda tiene múltiples dinámicas que esta clase no me dedicaré a explicar. En cambio, el precio, por ejemplo, de los productos y servicios en los sistemas socialistas o de planificación económica centralizada son planificados por el Estado. El Estado determina los precios, planifica el qué, el cómo, el cuándo producir. El capitalismo, esto ya estamos posterior a la crisis de 1929, ya donde surge la llamada tercera vía, a través del keynesianismo, por ejemplo, se consolida el estado de bienestar. El estado de bienestar es un estado en el cual el Estado tiene una participación económica subvencionando, es decir, pagando una parte de algunos servicios básicos como salud, educación, alimentación y habitación. En cambio, en el sistema socialista, el Estado provee todos los servicios básicos gratuitos. Dentro de las etapas de la Guerra Fría podemos encontrar diferentes autores que tratan incluso 3 etapas. Para este caso solo vamos a analizar 2 etapas. Si tú encuentras en un material accesorio 3 etapas, no tengas miedo, también es correcto. ¿Ya? Todo depende de la interpretación que se haga. Pero aquí lo vamos a dividir en 2 periodos. Primero, de 1953 a 1973, que es una etapa de coexistencia pacífica. Coexistencia pacífica entre comillas, ¿ya? Porque, por ejemplo, en 1953 estamos terminando un conflicto que fue la Guerra de Corea de 1950 a 1953, y en 1962 va a suceder la crisis de los misiles. Para algunos ahí termina esta etapa de coexistencia pacífica. Sin embargo, ¿de dónde viene la coexistencia pacífica? Viene de la doctrina marxista-leninista. De hecho, Nikita Khrushchev acuña este concepto de coexistencia pacífica, que significaba básicamente el conocimiento que se tenía que convivir con países capitalistas para poder convivir pacíficamente, para poder desarrollar el socialismo en la Unión Soviética y en las ciudades satélites. En este periodo, en el cual también se va a suceder la guerra de Vietnam, va a estar el enfrentamiento tecnológico, principalmente protagonizado por la carrera espacial, en el cual el programa norteamericano y el programa soviético se van a enfrentar, ¿ya? Como por ejemplo, quién envía el primer ser vivo al hombre, quién es el primer astronauta o cosmonauta en caminar en el espacio, cuál va a ser el primer satélite, y finalmente este enfrentamiento o carrera espacial va a terminar en 1969 con el triunfo, entre comillas, de Estados Unidos al llegar a la Luna. De 1973 a 1990 vamos a tener el periodo de crisis y distensión. Después de 1962, en realidad, de la crisis de los misiles, Estados Unidos y la Unión Soviética van a quedar un poco asustados. Ya, de hecho, al año siguiente se va a crear el teléfono rojo, en el cual se va a desarrollar como la comunicación directa entre los presidentes de la Unión Soviética y Estados Unidos. Además, se va a intentar tener una paridad nuclear a través de diferentes acuerdos que voy a ver un poco después, y de cierta forma un acuerdo, se van a empezar a firmar acuerdos de control de armamento. Además, en la década del 70 y del 80 va a surgir el neoliberalismo. En realidad surge en la década del 30, pero se va a implementar ya propiamente tal en la década de los 70, que es el modelo neoliberal, que es una doctrina económica que sostiene, que se encuentra entre medio del liberalismo, del laissez-faire,
y el socialismo, la planificación total del estado de la economía. El neoliberalismo se ubica al medio, es decir, un poco de los dos. Predominancia del mercado, pero con un poco de intervención estatal en la economía. Algunos conflictos de esta etapa de coexistencia pacífica lo constituyen las crisis de los misiles en 1962, en el cual, por la implantación de bases misilísticas en Cuba, Estados Unidos manda un ultimátum a la Unión Soviética, porque estos misiles son soviéticos, y decreta un embargo comercial y militar, en el cual afortunadamente se resuelve ya, y después va a comenzar una zona de distensión entre los dos países. Un segundo conflicto lo va a constituir la guerra de Vietnam entre 1958 y 1973, que en teoría termina en el retiro, ¿cierto?, de las tropas de Estados Unidos, ¿ya? Y el triunfo de Vietnam del Norte, que tenía su capital en Hanoi. Y aquí vamos a encontrar, por ejemplo, algunos personajes como Ho Chi Minh y algunos movimientos como el Vietcong, que son movimientos comunistas que se encuentran en la zona de Vietnam del Sur. Va a tener bastantes consecuencias en Estados Unidos, porque en teoría no hay justificación del conflicto en Estados Unidos. ¿Por qué soldados norteamericanos están peleando en esta zona? En realidad es una zona estratégica, ¿ya? ¿Por qué? Porque esta zona antiguamente era de Francia, ¿ya? Pero aquí también hay influencia china que también tiene un régimen comunista y es un polo eventualmente de desarrollo económico. Otros procesos que se van a desarrollar durante esta época es la descolonización, es decir, dejar de ser colonias, como por ejemplo Vietnam en 1947, que se va a independizar de Francia, Cuba, que se va a independizar de Estados Unidos, ya a través de la Revolución Cubana, y Corea del Norte, que también se va a independizar de Japón, ya. También se va a suceder la Revolución China, en el cual vamos a encontrar algunos líderes como Mao Zedong. Ya aquí tenemos, por ejemplo, a un poeta comunista que se llama Ho Chi Minh. La Guerra Fría también se desarrolló en otros ámbitos, como en el deportivo. Nosotros vimos en clases algunos videos, en el espionaje, en el cine. Aquí tenemos, por ejemplo, a Rocky Balboa y Iván Drago, que se van a enfrentar en el cine, evidentemente ideologizando o demonizando a los personajes, y a través de las propagandas, etcétera. En 1953 se va a juzgar y se va a asesinar a Stalin, y va a empezar un proceso de desestalinización, es decir, sacar todo lo de Stalin que existe en la Unión Soviética, porque se va a revelar todas las verdades respecto de Stalin y que no era el verdadero sucesor de Lenin. Aquí lo va a suceder Nikita Khrushchev, quien va a intentar mantener una coexistencia pacífica con Estados Unidos. Sin embargo, los resultados van a ser relativos y va a ser destituido más o menos en 1964, en el cual va a asumir el siguiente presidente, que va a ser Brezhnev. Ya, Brezhnev, que si bien mantiene buenas relaciones con Estados Unidos, en el sentido de que se van a firmar muchas convenciones internacionales de desarme nuclear o de empate nuclear y de reducción de gasto en lo militar, este personaje va a provocar el decaimiento de la Unión Soviética debido a su gran inversión en armamento y no en el beneficio social de los soviéticos. En la última etapa, ya
la Unión Soviética es un gran productor de petróleo, sin embargo tiene que competir con la OPEP, que es la Organización de Países de Exportadores de Petróleo, quienes súbitamente van a bajar los precios a tal punto que la Unión Soviética no puede competir. Como su modelo económico es cerrado y compraban alimentos a cambio de petróleo, y el precio del petróleo va a bajar tanto, se van a sumergir en una crisis económica de la cual no van a poder salir. Y eso va a provocar su decadencia. Además, se empieza a disminuir la tensión entre los países, como por ejemplo a través de las cumbres SALT, que básicamente son acuerdos de limitación de armas nucleares, en la cual Brezhnev, que se encuentra aquí, y presidentes como Lyndon Johnson o Richard Nixon van a acordar y van a firmar. Finalmente, la caída de la Unión Soviética se va a suceder en la década de 1990. Anteriormente ya ha caído el muro de Berlín, se ha reunificado posteriormente la Alemania y bajo el gobierno de Mikhail Gorbachev, quien va a implementar dos políticas, que es la perestroika y la glasnost, en la cual van a permitir que el capitalismo de cierta forma entre la Unión Soviética para poder sobrevivir. Eso finalmente se va a transformar en la guinda, la torta o la pieza del Jenga que uno saca y en el cual se derrumba, en este caso el Jenga, y en la materia la Unión Soviética. Muy bien, estudiantes, ojalá esta clase les haya servido. Si tienen alguna consulta, sin duda, pregúntenme. Que les vaya muy bien, nos vemos hasta la próxima. Chau.